Hermano, estamos prontos a pasar a lo que va a ser el mensaje del día de hoy. Recuerda que estamos en nuestra serie Legado, elementos para la edificación de la familia. El día de hoy, nuestro hermano Benjamín Santos tiene la predicación que lleva por título Una relación honorable. En él veremos acerca de los matrimonios. Benjamín nos guiará a través de las palabras de Pedro y nos desafiará lo que significa vivir una relación de matrimonio honorable. Veremos que un matrimonio honorable y bíblico puede impactar no solamente otros matrimonios, sino hombres y mujeres, solteros y a todos a su alrededor. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, domingo 2 de mayo, vamos a comenzar una nueva serie en nuestra iglesia y esta serie tiene que ver con la familia y lo que Dios quiere enseñarnos, sobre todo por el propósito que ha diseñado para nuestras familias en nuestra era. Entonces, el tema de esta mañana, o esta tarde, es una relación santa y honorable que glorifique a Dios. Y los voy a invitar a que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y me voy a permitir darle lectura, ahí ustedes acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra de Dios dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Acompáñenme en una oración. Bendito Padre, gracias por esta tarde que nos prestas de vida y nos permitas estar reunidos como tu iglesia, Señor. No importa la distancia, no importa el lugar ni el tiempo, Señor. Cuando dice tu palabra que estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio. Permite que esta tarde sea de bendición, principalmente en este momento, Señor, para los matrimonios, para las familias, Señor, que queremos honrarte y glorificarte. Ayúdanos a saber cuál es la forma y cuál fue tu diseño, Señor, que pensaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar conectados con tu corazón para poder cumplir este propósito. En Cristo Jesús, amén. Antes de comenzar, déjame decirte que Pablo en este versículo está hablando sobre los deberes conyugales, pero es importante entender el contexto por el cual Pedro está animando a los esposos a que traten con honor y con delicadeza a sus esposas, pero también está animando y exhortando a las esposas, aun cuando sus esposos no son creyentes, a que se sujeten y vivan de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El contexto en este versículo, específicamente en Pedro, es que la iglesia en general, o las iglesias que ya existían en ese tiempo, estaban pasando circunstancias y situaciones difíciles. Estaban sufriendo, estaban pasando por persecución, maltratos, amenazas, encarcelamientos e incluso asesinatos. Los creyentes de ese tiempo realmente sufrían por seguir a Cristo. Pero todos estos sufrimientos los llevaban a querer tirar la toalla, a querer dejar todo y volver atrás a su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya no tenían esperanza. Pero déjame decirte, Pedro, recordemos quién era Pedro. Él ya había pasado por todo este tipo de sufrimientos. Ya lo habían encarcelado, ya lo habían maltratado, ya lo habían insultado, ya había pasado por un chorro de cosas que en la misma iglesia estaba sucediendo. Pero ¿sabes? La diferencia es que la fe de Pedro era inconmovible. Nada lo podía sacudir. Él tenía su confianza puesta en Dios. Por eso tenía la autoridad de animar y exhortar a la iglesia, dándoles consuelo para que siguieran firmes y fieles en Cristo. En el capítulo 1 de 1 de Pedro,
les recuerda la identidad que tenían como creyentes. Les recuerda que debían vivir vidas santas porque habían sido llamados por un Dios santo. Les dice que deben de ser obedientes como hijos de Dios y no desearan de ninguna manera volver a su antigua manera de vivir. Y en el versículo 2 es importante lo que les quiere decir, y aquí es la clave del tema de esta tarde. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículos 12 y 13. Te lo voy a leer en una versión diferente, en la versión de las Américas. Dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ello los que os calumnan como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por esta causa a toda institución humana. Los creyentes debían ser intachables en su manera de vivir. En tiempos difíciles, mientras imitaban a Cristo en todas sus relaciones, viviendo una vida santa y honorable que glorificara a Dios, siendo luz y testigos ante un mundo hostil, mostrando el poder y la gracia de Dios. Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Es posible que nosotros en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra cultura, podemos ser santos y honorables? De manera que podamos reflejar a Dios y darle la gloria a Dios en cada una de nuestras relaciones, no importando las circunstancias o las situaciones, la hostilidad o dificultades. Créeme que sí, se puede. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pedro fue muy claro y dice: sujetaos a toda clase de autoridad. ¿Y esto qué tiene que ver con los matrimonios? ¿Qué tiene que ver con la familia? Vivimos en un mundo difícil y complicado. Vivimos en un tiempo donde todo es hostilidad. Si bien es cierto, no tenemos persecución como antes. No sufrimos por seguir a Cristo como antes. Pero sí vivimos en un mundo que cada vez está más en contra de la voluntad de Dios. Está en contra de sus principios. Está en contra de sus mandamientos. ¿Y qué decir? También está en contra del diseño original de Dios para la familia y el matrimonio. Y en esto Pedro nos va a enseñar y nos va a exhortar de cómo vivir santa y honorablemente para Dios en nuestra relación matrimonial en un mundo hostil. Y comienza diciendo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El primer punto en que Pedro exhorta a las mujeres a ser honorables y santas delante de Dios es a través de la sujeción. Pero fíjate, el tema de la sujeción de las esposas a lo largo del tiempo ha sido muy controversial, por razones que el mundo e incluso la iglesia han malinterpretado. La mayoría de las mujeres, al escuchar "estad sujetas a sus esposos", e incluso aquellas que tienen esposos inconversos, trae enojo, confusión. ¿Por qué? Porque se sienten insignificantes, se sienten degradadas e incluso no valoradas. Pero el significado real, el significado de sujetarse bíblicamente, realmente es estar bajo un rango en un término militar. Y quizás esto suene un poco más complicado para las mujeres, ¿no? O crea más conflicto. Pero la verdad tiene una razón. Y esta razón es que delante de Dios siempre debe haber un orden. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Dios? Hágase todo decentemente y con orden. Aparte, la razón es que también es parte de la voluntad de Dios. Y la misma palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, esto le permite al matrimonio tener un orden y una armonía. La mujer, sí, cierto, tiene un rango diferente o un puesto diferente al del esposo, pero eso no significa que sea inferior. Simplemente su papel y su función son diferentes, la cual Dios designó desde que fundó la familia. ¿Lo recuerdas? Cuando creó a Eva, dijo: tú serás ayuda idónea de tu marido.
Y quizás suene difícil de hacer. Quizá ahorita las esposas están como que no creo que sea sujetándome a mi esposo. No creo que yo pueda lograrlo. Pero déjame recordarte que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 10. Yo se los voy a leer rápidamente. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se sujetó a la autoridad del Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Tenemos el ejemplo ahí, Jesucristo, siendo igual a Dios, no inferior, igual, se puso bajo la autoridad del Padre, se sujetó para llevar a cabo su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Cumplir el plan de redención para toda la humanidad. Y dentro de eso estamos tú y yo. Asimismo, las esposas deben sujetarse, ponerse bajo autoridad de sus esposos para que se pueda cumplir el plan de Dios para la familia, que es honrarlo y glorificarlo y sobre todo ser de testimonio de Él en medio de un mundo hostil. Y este tema de la sujeción bíblica para las esposas realmente es muy complejo y realmente es muy extenso, que nos podríamos llevar un buen tiempo explicándolo, pero no lo vamos a hacer. Pero déjame comentarte algo muy, muy importante que sí debemos considerar, especialmente las esposas. Es que las esposas deben estar sujetas a sus esposos, va a estar bajo esa autoridad. Pero déjame decirte que Dios tiene autoridad absoluta y aún más alta para el hombre y para la mujer. Esto quiere decir que si un esposo le pide a una esposa hacer algo que no es pecado, tiene toda la libertad de sujetarse. Pero si un esposo le pide a una esposa hacer algo que realmente es pecado, la esposa debe detenerse y obedecer primeramente a Dios más que a su esposo. La misma palabra lo dice, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esposas que desean honrar y glorificar a Dios en su relación con su esposo, deben sujetarse a Él. Aunque suene difícil, aunque suene complicado e incluso suene sufrido, recuerden que agradando a Dios, obedeciendo a Dios, pueden dar testimonio de Cristo y apertura a que sus esposos o incluso gente que los rodea, familiares, puedan conocer de Cristo. El segundo punto que Pedro toca para las esposas es conducta casta y respetuosa. Una esposa cristiana, tiene la responsabilidad de llevar una conducta respetuosa y piadosa a su esposo, y más si el esposo es inconverso. La actitud de la esposa debe de ser de ayuda, de apoyo, no de siempre estarle llevando la contra. Además, debe de gozarse en él, debe amarlo, tratarlo con cariño, recordando que él fue la persona que escogió para pasar el resto de su vida. Por algo se casó. Incluso es el padre de sus hijos. Debe de verlo como eso, como la persona que eligió para pasar el resto de su vida, mas no como su enemigo. Y es posible que las esposas de hombres inconversos puedan llegar a sentirse frustradas o miserables porque esperan que su esposo actúe como si fuera un cristiano, que actúe de acuerdo a lo que el pensamiento cristiano, o se llegan a desilusionar porque sus esposos no tienen ni la intención mínima de conocer o involucrarse con Dios, y puedan sentirse desesperadas porque su matrimonio no es lo que debería de ser. Pero cuando las esposas tienen una actitud correcta delante de sus esposos, amigable, afectuosa, paciente, ellos pueden quedar interesados, intrigados, asombrados y inquietos. Y eso les va a llamar la atención y van a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi esposa está actuando diferente? ¿Qué es lo que pasa? Y van a querer conocer qué es lo que está pasando. Y es ahí donde el testimonio y la conducta de las esposas comienza a dar fruto.
Cuando viven para agradar a Dios primeramente y responden con piedad y respeto a sus esposos pueden llegar a ser ganados para Dios. Y el tercer punto en el que Pedro anima a las esposas y tiene que ver con su belleza interior. Fíjate lo que dice el versículo del 3 al 6, ahí de 1 de Pedro 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el inconmovible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios cuando se sujetaban a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Una manera modesta de vestirse para las esposas es del agrado de Dios. Pero cuando hay un exceso en este punto, principalmente en las casadas, pero tampoco dejando de lado a las solteras, salta a la vista dos cosas. La primera, superficialidad. Y la segunda, exaltación de sí misma. Ahí el enfoque ya está totalmente equivocado. Y ¿sabes qué? Esto es totalmente peligroso para las esposas, porque puede llegar a confundirse e incluso puede llegar a caer en provocación, incitación y coquetería, pero no precisamente hacia su esposo. La belleza de la mujer se encuentra en el interior. Esa que no se desvanece, Al contrario del físico y de nuestro exterior, nuestra ropa, nuestro físico se va deteriorando con el tiempo y desaparece. Mas sin en cambio, un carácter y un espíritu que honre a Dios, que honre y glorifique a Dios y que respete a su marido, de una manera tierna y serena, permanece. La dulzura y la modestia son el más bello adorno de una mujer cristiana y contribuyen a la paz, a la armonía y al buen orden de la familia. Pero ojo, esto no quiere decir que ya las esposas no se arreglen, no se vistan, se descuiden y ya como que pues ni tengan interés en eso. No. Pedro está enfatizando en un excesivo cuidado en su exterior, excesivo adorno. Es decir, que las mujeres es necesario e indispensable que tengan un cuidado, sí, de su exterior, pero que su principal propósito sea su interior. Desarrollar y trabajar un carácter y un espíritu de santidad que agrade al Señor y también que agrade a sus esposos. Fíjate lo que dice Proverbios 31:30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y si leemos todo Proverbios 31 a partir del versículo 10 en adelante, podemos ver el ejemplo del carácter de una mujer cristiana que quiere honrar a Dios a través de su belleza interior. Podemos ver cómo el carácter de esta mujer de Proverbios 31 resalta a la vista en la forma en que trata a su esposo, pero también en la que trata a sus hijos. A tal grado que no solamente sus hijos la alaban, no solamente su esposo la alaba, también Dios la alaba. Pero Pedro también puso un ejemplo, y el ejemplo era Sara, quien fue una mujer que agradaba a Dios y se sujetó a su esposo y le tenía respeto a tal grado que le llamaba Señor. Y déjame hacerte una pregunta, a ti, esposa que nos estás viendo, ¿tú podrías llamar Señor a tu esposo? Si te diera o te dijera, hay que hacer esto, tú le dirías, sí, Señor. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que muchas ni siquiera alzaron la mano y muchas dijeron, ¿cómo le voy a decir Señor a este hombre que siempre se equivoca, que siempre la está regando, que me maltrata, que me insulta? ¿Cómo poder hacerlo? Recuerda, Abraham no fue perfecto y se equivocó infinidad de veces. Incluso a veces hasta llegó a desestimar a Sara. Pero déjame decirte algo, Sara también no era perfecta. También se equivocó y también falló muchas veces. Pero aún dentro de sus fallas y sus errores, decidió respetar
a su esposo y reconoció su autoridad, porque sobre todo su confianza estaba en Dios. De tal forma que Sara es mencionada en Hebreos 11, donde están las personas que son dignas de imitar por su fe. Y fíjate cómo termina diciendo el versículo 6. Vosotras habéis sido hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es cierto que muchas esposas, principalmente de hombres inconversos, sufren amenazas, intimidaciones, agresiones, abusos y infinidad de cosas. Pero déjame decirte, Dios no pasa por alto eso. Fíjate lo que dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es decir, que si ustedes deciden hacer el bien, ¿cómo? Ya lo mencionamos, sujetándose a su esposo, viviendo una conducta piadosa y respetuosa hacia él, enfocándose en desarrollar su belleza interior, no tienen de nada a qué temer cuando todo esto lo hacen para glorificar a Dios. Dios tendrá un especial cuidado sobre ellas si hacen el bien. La exhortación hoy para las esposas es ocuparse en una vida santa y honorable que glorifique a Dios en su relación con su esposo, en medio de un mundo hostil. Como consecuencia, sus esposos y aún la gente que los observa pueden ser ganados para Dios. Pero también Pedro hace una exhortación para los esposos de cómo poder glorificar a Dios en medio de un mundo hostil, pero sobre todo con la relación con su esposa. Fíjate lo que dice el verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Volveremos un poquito al contexto de las iglesias que estaban siendo perseguidas, pero en este caso vamos a hablar sobre los hombres. En la cultura romana y griega de esos tiempos, los hombres veían a sus esposas como inferiores, como insignificantes. Tenían no solo esposas, tenían concubinas. Y el papel de la esposa básicamente era tener hijos y cumplir con las obligaciones de la casa. Fíjate, el matrimonio en ese tiempo era prácticamente prostitución legalizada. ¿Por qué? Porque tenían una esposa, satisfacían sus necesidades y después buscaban la forma de divorciarse. ¿Eso cómo podríamos llamarlo? Y la verdad es que en ese tiempo el divorcio era permitido y por las razones que tú quieras. No había razón indispensable para permitir el divorcio. Ahí podían divorciarse hasta porque no le echara sal a la comida. Entonces imagínate el contexto que tenían estos hombres y que de repente Pedro les diga, tienen que tratar a sus esposas de esta forma, es como un choque. Entonces la influencia que los hombres de este tiempo tenían era de una cultura que los rodeaba para no honrar a sus esposas. Entonces, ahora imagínate a un hombre que empezara a respetar a su esposa, ¿cómo lo verían los demás hombres? Se burlarían, quizás lo insultarían o lo menospreciarían. Sin embargo, Pedro les anima y les exhorta a que a través de esto podían honrar y glorificar a Dios en esta relación con su esposa. Y la exhortación es prácticamente lo mismo para nosotros en nuestro tiempo. En nuestra generación y nuestra cultura debemos hacer esto. Si bien es cierto, hoy no nos persiguen. Si bien es cierto, hoy el contexto de la familia es muy diferente, pero nuestra cultura nos impone cosas. El mundo nos enseña otras cosas y la presión es fuerte. Y las tentaciones y las complicaciones que tenemos como hombres nos desafían a poder cumplir y honrar este mandato. Hoy todo nos rodea y nos inunda de feminismo, de machismo, de patriarcado, de que ahora las esposas son iguales o superiores y que ganan más. Entonces, en la exhortación de Pedro hacia nosotros sí implica un desafío. La presión de querer obedecer a Dios a veces es causa de burlas e insultos porque va en contra de lo que el mundo vive
impone y presiona a hacer. Y Pedro nos va a mostrar 3 maneras en las que podemos honrar a Dios a través de nuestro matrimonio, y especialmente en la forma de tratar a nuestra esposa. La primera dice, vivir sabiamente con ellas. Vamos a entender un poquito la palabra vivir. Esta significa morar junto con. Si prestamos atención, nos habla de un presente continuo, activo. Es decir, que debe de ser constante y permanente. Es verdad, y no me dejarán mentir, que a veces llegan momentos de conflictos, de situaciones difíciles, de malentendidos, que uno quisiera separarse de su esposa, incluso hasta divorciarse. Pero la verdad es que el mundo lo enseña, el mundo lo permite. No sé si has escuchado este término, diferencias irreconciliables. Esto quiere decir que también ya no hay una razón lógica para un divorcio. Ahorita cualquier pretexto, cualquier razón puede divorciarse uno. Sin en cambio, Dios nos está animando a vivir continuamente, permanentemente con nuestra esposa. Aunque tengamos conflictos, aunque tengamos sufrimientos y dificultades, Dios nos anima y nos exhorta a vivir junto con ellas. Y recuerda esta frase que quizás muchos de nosotros dijimos, hasta que la muerte nos separe. Pero un término más bíblico dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y la segunda palabra que vamos a entender es sabiamente. Esta da a entender conforme al conocimiento. Es decir, que los esposos necesitamos involucrarnos con nuestras esposas. Necesitamos conocerlas perfectamente en todos los ámbitos de su ser. Tanto físico como intelectual, espiritual, emocional, secular. Conocer sus capacidades y sus debilidades con el propósito de ser sensibles y considerados con ellas en nuestra forma de tratarlas. El esposo que vive sabiamente con su esposa, queriendo honrar a Dios y glorificarlo, no solamente trata a su esposa bien en lo privado, sino también la trata bien en lo público. A veces puede pasar que queremos estar bien con nuestra esposa en casa, pero salimos y la tratamos mal. La menospreciamos. ¿Por qué? Por la influencia que tenemos con nuestros amigos o con nuestros demás familiares o incluso con el mundo. Pero cuando nosotros decidimos honrar a Dios primeramente y respetar a nuestras esposas, no solamente lo debemos de hacer en lo privado, sino también en lo público. El segundo aspecto que Pedro anima a los esposos es dando honor como a vaso más frágil. La idea de conocer a la esposa toma más sentido aquí cuando se trata de darle honor. Si uno pasa tiempo con ella, sabe lo que ella hace, sabe lo que uno siente, conoce sus fortalezas y debilidades y sobre todo conoce lo que ella hace por su familia y su esposo. Y el darle honor significa darle agradecimiento en un alto grado. Pero también nos dice como a vaso más frágil. Y también esta frase ha sido muy controversial porque algunos, e incluso algunas, lo han interpretado como que la mujer es débil o el sexo débil. Pero si analizamos a Pedro, está dando a entender cómo debemos tratar a las esposas, como a vaso más frágil. No está diciendo porque es un vaso frágil. ¿Ustedes alguna vez han lavado un plato, un vaso, una copa o algo que es frágil? ¿Cómo lo hacen? Bueno, podrán decir que soy un mandilón como quieran, pero en este tiempo de pandemia a mí me ha tocado lavar los trastes en mi casa. Y la verdad es que me ha tocado lavar este tipo de trastes delicados. Y es difícil, te pone una tensión, porque si te descuidas poquito y un pequeño toque con un otro traste o con un mueble puede llegar a estrellarse. Entonces lo cuidas, lo proteges, lo lavas con delicadeza, incluso hasta lo haces aparte, ¿no? Lavas todos y luego ¿para qué? Para no maltratarlo, para no romperlo, para no estrellarlo, dándole un especial cuidado. Y esto es lo que Pedro nos quiere enseñar, la forma en que debemos de tratar a nuestras esposas de manera delicada,
de una manera protectora, con cuidado especial, de tal forma que no hagamos nada que pueda lastimarla, ya sea con nuestros hechos o con nuestras palabras. Y el tercer punto que Pedro toca en cuanto a los esposos es recordar que son coherederas. El esposo y la esposa sin duda tienen diferentes posiciones en el matrimonio y tienen diferentes funciones, también tienen diferentes responsabilidades, pero delante de Dios son exactamente iguales. Los dos son coherederos de la vida o de la gracia de Dios, es decir, que reciben lo mismo, son valiosos de la misma forma y gozan del mismo trato delante de Dios. Y esto debe quedar muy claro tanto para las esposas como para los esposos, que los dos deben recibir el mismo trato el uno del otro. Esposos, no por creer que somos la cabeza del hogar y no por creer que las esposas deben de estar sujetas a nosotros, nos consideremos mejores o mayores o de mayor importancia. Porque Pedro señala algo adelantito, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras relaciones aquí en la tierra son el reflejo de nuestra relación con Dios. Si algo está estorbando en mi relación con Dios, y aquí el tema especial es mis oraciones, es porque algo está estorbando en mi relación con mi esposa. Ya sea mi forma de tratarla, de respetarla, de valorarla, considerarla, amarla. Todo eso puede influir en mi trato y mi relación con Dios. Fíjate lo que dice Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si realmente espero que mi relación con Dios no tenga estorbo, debo empezar con no tener ningún estorbo en mi relación con mi esposa. ¿Viste cómo nuestra relación entre esposos es el reflejo de nuestra relación con Dios? Es por eso que cuidando mi relación con mi esposa y esforzándome en cumplir lo que Pedro me llama a hacer, puedo estar delante de Dios bien y puedo glorificarlo y puedo honrarlo. Y esa es la enseñanza para cada uno de nosotros. Un esposo que cuida y disfruta su relación con su esposa puede disfrutar de una increíble y apasionada relación con Dios. En conclusión, Pedro nos anima a que no importa la circunstancia, no importa la situación que estemos pasando, ni siquiera importa lo que la demás gente crea, o lo que el mundo esté enseñando, o lo que la cultura nos esté exigiendo, o lo que se nos esté imponiendo. Siempre debemos mantenernos fieles a Dios, honrándolo y glorificándolo con nuestra manera de vivir, a través de nuestras relaciones, y en este caso, muy específico, en nuestro matrimonio. Las esposas cristianas deben ser de gran influencia, primeramente para su esposo, después para otras esposas y también para sus hijas, porque son ejemplo de ellas, de cómo tratar a su esposo cuando ellas tengan el privilegio de poder casarse. De la misma manera, los esposos cristianos deben de ser de gran influencia, primeramente para sus esposas, también para otros hombres, otros esposos, y también para sus hijos, porque ellos son el ejemplo de sus hijos. Esto dará como consecuencia matrimonios que sean de gran influencia para otros matrimonios que quizás no conocen de Cristo. Si bien es cierto, esto implica un gran desafío, pero el fruto vale la pena. El fruto lo vemos cuando un matrimonio puede darle gloria y honra a Dios en la forma en que se trata el esposo y la esposa en un mundo hostil, que también puede ser ganado para Dios. Así que esta es la enseñanza que Dios, a través de Pedro, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar y nos quiere exhortar. Cada uno de nosotros tenemos la decisión. ¿Qué es lo que espera Dios de mí?
y qué es lo que yo quiero hacer para honrarlo y glorificarlo a través de mi vida. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta tarde que nos permites de poder escuchar tu palabra. Gracias porque eres bueno y eres fiel, Señor. Y aún a pesar dentro de nuestros errores y nuestras faltas, tú sigues dándonos consuelo y sigues dándonos ánimo para honrarte, para glorificarte, Señor. Si bien es cierto, muchas veces nos hemos equivocado por la influencia del mundo, por la influencia de nuestra cultura, Señor, por la influencia de nuestros amigos, Señor. Pero hoy nos das la oportunidad de enderezar esas veredas, Señor, en las cuales nos hemos desviado y nos hemos equivocado. Permite que lo hagamos con el poder de tu fuerza. Por nuestra propia fuerza no lo haremos, no somos capaces, pero tú sí lo eres y tú lo deseas. Así que te pedimos que nos permitas ser hombres y mujeres, matrimonios que vivan vidas santas, que te honren y te glorifiquen. En Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Gracias. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.